de las dos investigaciones también se enfoca hacia temáticas diferentes. Entonces, sin más, pues damos apertura a la presentación de Sergio. Adelante, Sergio. Bien, pues muy buenos días a todas y todos. Primeramente, pues agradecer a la doctora Cristina en el acompañamiento en ese trabajo de investigación, también al doctor Héctor de la Fuente y al doctor Jesús Moya, que pertenecen pues al comité de lectores. En ese sentido, la tesis que se trabaja pues lleva por título Juventudes y Violencia Estructural en la periferia de Zacatecas, un análisis desde la condición de los jóvenes como excedentes de población. Y justamente, bueno, como en el tema pasado, pues hay una situación global que se refleja justamente en la condición en México, justamente digamos, en su carácter subdesarrollado, que nos permite ver cómo algunos estratos de la población son especialmente afectados por el modelo económico, por el patrón de acumulación neoliberal. En ese sentido, el acceso a servicios, el acceso a la educación, el acceso o las facilidades para poder llevar a cabo, digamos, una vida estable, pues se ve limitado. Y dentro de esto, pues algunos autores señalan una especial vulnerabilidad de los jóvenes a estos factores, a este escenario. En ese sentido, bueno, nosotros en la investigación tenemos como pregunta de investigación cómo la violencia estructural afecta los procesos de construcción de los proyectos de vida de los jóvenes zacatecanos residentes en zonas periféricas y que son ellos a su vez o forman parte de los excedentes de población. La tesis de la que partimos, sostenemos que las juventudes que habitan en estas periferias urbanas de Zacatecas, en su condición de formar parte de los excedentes de población, enfrentan una violencia estructural que se manifiesta en la desigualdad, la marginación y la pobreza. Y estos factores constituyen obstáculos que limitan el acceso a la educación, al trabajo, al ocio, al empleo, lo que impide que la construcción de sus proyectos de vida sea estable. Esto, pues, señalamos, no son hechos aislados, sino existe ahí una estructura que sistemáticamente les niega su realización. En ese sentido, la organización de la tesis está pensada para 4 capítulos. Un primer capítulo, bueno, para trabajar justamente y intentar demostrar esta hipótesis, un primer capítulo está orientado pues a la cuestión teórica donde se trabaja pues la, este enfoque teórico de violencia estructural y también que es complementado por la teoría del subdesarrollo y de donde emerge pues esta noción de este concepto teórico de excedentes de población. Un segundo capítulo está enfocado al diseño metodológico de la investigación. Y finalmente, pues lo que se busca con este capítulo es poder captar cómo son el efecto, esos impactos de la violencia estructural en esos proyectos de vida de los jóvenes que forman parte de los excedentes de población y que residen en estos espacios periféricos donde la violencia estructural pues se puede manifestar con mayor intensidad. En el capítulo tercero está orientado justamente pues a ver el papel del Estado como generador de esta violencia estructural. Esto pues comenzando desde un análisis macro y finalmente pues intentando aterrizarlo a un nivel local. Podríamos señalar primeramente que la tesis se encuentra en este punto, en este tercer capítulo, y lo que viene próximo para los siguientes meses es justamente trabajar el cuarto capítulo, que es justamente pues el trabajo de campo, buscando explorar a partir de entrevistas pues esas narrativas de los jóvenes que nos permitan ver cómo esa condición de excedentes de población, cómo esa violencia estructural pues afecta a esos procesos de construcción de sus proyectos de vida. Para esto, bueno, de forma muy general, el primer capítulo es un andamiaje teórico híbrido. Por una parte, pues recuperamos esta noción de violencia estructural de Johan Galtung, intentando describir todos esos mecanismos invisibles incorporados en las estructuras políticas, sociales y económicas,
que causan una desigualdad de vida. En este caso, esta desigualdad de vida, pues pensada como la obstaculización de la autorrealización humana mediante esa privación de necesidades humanas. También, bueno, algo que planteamos aquí es que esa violencia estructural tiene, se puede vincular a visualizarse en la forma territorial. Es decir, esta violencia estructural se manifiesta especialmente y con mayor intensidad en ciertas zonas. Es decir, hay una geografía de pobreza y ahí la violencia estructural tiene manifestaciones más radicales. Esto no implica que la violencia estructural no se pueda desarrollar en otros espacios, pensando que pues, las dinámicas urbanas son vivas, la ciudad crece, algunos espacios urbanos son absorbidos por la misma mancha urbana y quedan dentro de la ciudad. Pero bueno, eh, finalmente consideramos esto, que la geografía de la pobreza coincide eh, con algunos puntos de la geografía de la periferia. ¿Por qué incorporar otro enfoque teórico? Debido a la generalidad, a la abstracción del enfoque de Galtung, se queda justamente en ese nivel que no permite retratar esa realidad latinoamericana, donde México, como país subdesarrollado, está incrustado. Y en ese sentido, bueno, nos interesa mucho este aporte teórico de Víctor Figueroa sobre el subdesarrollo, porque nos permite justamente ver esa realidad, ese carácter específico de México y cómo existen condiciones especiales para la imposibilidad de generar empleo endógeno debido a la falta de desarrollo del trabajo científico. En ese caso, este escenario pues produce excedentes de población. Nosotros aquí pues intentamos vincularlos a los jóvenes. Ya señalaremos algunos datos en el capítulo tercero que nos permiten señalar cómo especialmente pues son afectados por esta situación. Y en el capítulo segundo, bueno, señalar, apostamos principalmente por un enfoque cualitativo. Este enfoque no implica que no podamos o que no nos sirvan los datos cuantitativos. Sin embargo, pues no permitirían reflejar justamente esa complejidad de la experiencia vida de los jóvenes en los espacios donde residen. Sí, los datos cuantitativos nos sirven justamente para el desarrollo del tercer capítulo, pero el enfoque cualitativo nos permitiría justamente extraer todas esas narrativas que nos permitan acercarnos a este fenómeno, ¿sí? Como esa violencia, como esa condición de violencia estructural, como esa condición de excedentes de población, pues incide marcadamente en el curso de su vida. Bueno, jóvenes, pensamos en un muestreo intencional, pensamos, bueno, focalizarnos en jóvenes entre los 15 a los 29 años. Ya institucionalmente hay una identificación de algunas zonas a las cuales se les señala como zonas de atención prioritaria. Revisando estos mapas, pues justamente están en espacios, digamos, periféricos de la ciudad de Zacatecas, digamos, en la parte del fondo de Colinas del Padre, el Jaralillo, la CTM, la Hinojosa Petit, para la Escondida. Pero bueno, como señalaba hace rato, esto no implica que las manifestaciones de violencia estructural no estén en otras zonas de la ciudad de Zacatecas y que no haya excedentes de población en otras partes de la ciudad, ¿sí? No solamente en estos espacios. Para esto, bueno, ¿cuáles serían nuestros instrumentos para los cuales intentaríamos explorar este enfoque cualitativo? Primeramente, las entrevistas y con esto, pues, retratar estas narrativas de las juventudes. Por otra parte, bueno, también una propuesta que tenemos es justamente un análisis cualitativo del espacio geográfico y con esto, pues, señalar cuáles son los servicios, conectividad, equipamiento urbano de los espacios, estos espacios periféricos, donde pensamos que esa violencia estructural esté ahí con esa intensidad. En el tercer capítulo, bueno, es un capítulo de contexto.
En este, como señalaba, pues es posicionar al Estado en ese rol de generador de violencia estructural. Los primeros dos apartados hacemos como un recorrido histórico. Primero, bueno, señalar que México desde los años 80 hacia acá, digamos, tuvo una reconfiguración en la cual se incorporó justamente a este patrón de acumulación neoliberal y con ello, pues no podemos descartar justamente el papel de las élites tecnocráticas que facilitaron todo este proceso. ¿Sí? A partir digamos, la constitucionalización del neoliberalismo, todas las reformas estructurales, lo que se observa en el periodo, bueno, está en el capítulo, ahí tenemos algunos indicadores de cómo no es un proceso exclusivo de México, sino que se puede ver cómo la región latinoamericana, en este proceso que, digamos, es simultáneo, pues tiene una trayectoria similar, ¿sí? Endeudamiento, caídas del Producto Interno Bruto. Y bueno, esto nos permite ver que la situación no es exclusiva de México, aunque no, principalmente nosotros nos situamos en México. Nosotros, bueno, al finalizar este apartado, este primer apartado, pues señalamos, vemos por ahí cómo, por ejemplo, esa profundización del patrón de acumulación neoliberal es muy marcada con los gobiernos priistas y panistas que estuvieron a nivel federal gobernando el país. Y vemos un cambio discursivo en el gobierno de Morena y también algunos cambios significativos de su política social y económica. Pero a pesar de ello, pues digamos, la nación, a pesar de esta llegada de Morena, pues persiste, digamos, eh, o sea, está enmarcada todavía dentro de este patrón de acumulación neoliberal, ¿sí? A nivel regional y macroeconómico. En cambio, por ejemplo, algo que sí este, identificamos en estos 40 años, intentamos marcar justamente estos dos procesos, por una parte esos gobiernos priistas y panistas, y por otra parte, pues digamos esos cambios que hay con el gobierno morenista, pero sí en la primera parte, pues como digamos, esta política social estaba enfocada justamente a la contención de la pobreza. Y en las gráficas se ve justamente cómo esa pobreza, en términos de porcentaje de la población o en números absolutos en millones de personas, digamos, se mantiene. ¿Sí? Es como sirviendo como una especie de control social. Sin embargo, bueno, algo que sí se rescata es justamente con estos gobiernos morenistas, estas administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pues cómo hay algunos cambios justamente en esta política social que tienen como resultado pues la caída, digamos, un menor número de pobres, ¿sí? Eh, Hay una atención, digamos, inédita a ciertos grupos como son jóvenes, niños, adultos mayores, a través de algunos programas que incluso pues llegan a convertirse en derechos a nivel constitucional, digamos, por ejemplo, becas, pero bueno, pues estas políticas no han logrado como llegar a esta parte o sea, algunas de ellas persisten siendo asistencialistas, pero no logran cambiar justamente el problema de raíz, que es justamente pues este patrón de acumulación neoliberal al que pues, complicadamente puede, en este escenario global, pues romperse, ¿no? Bueno, avanzamos, por favor. Lo que trabajamos el semestre pasado y que nos llevamos, bueno, lo que presenté en las últimas dos diapositivas fue algo de lo que presentamos el semestre pasado, algo de lo que trabajamos de las vacaciones para acá, es en este nivel macro en México, pues justamente identificar algunas, digamos, esas condiciones estructurales en las cuales los jóvenes, así como otra parte de la población, están inmersas o son vulnerables en este sistema económico. En ese sentido, bueno, presentamos algunos datos que nos permiten ver justamente esta situación de los jóvenes. Por ejemplo, ver ese escenario
global, donde identificamos, por ejemplo, que el rezago educativo afecta a poco más de 4 millones de jóvenes. Con esto señalamos, o sea, no han concluido la educación básica o para la edad que tienen no corresponde al grado en el cual están inscritos. Entonces, esta situación les posiciona en esta situación de rezago educativo. Sin embargo, también creo que algunos datos pues coinciden justamente con los de mi compañera Gema y son alarmantes porque, por ejemplo, en cuanto a asistencia al sistema educativo, el grupo de jóvenes entre los 15 a los 24 años de edad nos lleva a señalar que un 47 no asisten a la escuela. Y esto pues es preocupante justamente. Además, bueno, cerca de 5 millones de jóvenes en el país no estudian ni trabajan. Y aquí hay una, digamos, marcada brecha de género, porque de estos 5 millones, cerca de un 75% están, digamos, integrados por mujeres, para los cuales, bueno, están vinculadas a los roles de cuidado no remunerados en el hogar. Y esto, bueno, de estos 5 millones, pues un 24% son jóvenes varones. Esto nos permite señalar algunos rasgos que son importantes porque la educación, digamos, en su función de movilidad social, se convierte pues en un mecanismo de exclusión. Estas tasas que están señaladas en esta primera parte de la diapositiva nos permiten ver una ausencia institucional, es decir, las instituciones, en este caso las de cobertura de educación, no están ahí. Y esto pues también es preocupante porque pues están expulsando a casi la mitad de los jóvenes de las aulas. Y esto, bueno, digamos, de las aulas, de la educación, esto evidentemente pues limita, va a limitar posteriormente su integración al mercado laboral. En ese sentido, pues el sistema educativo no solamente falla en proveer este derecho, ¿sí? Sino que con miras a futuro, lo que está haciendo es producir de forma activa excedentes de población, que, bueno, se van a ver vulnerables en esta condición de excedentes al reclutamiento en economías ilícitas o violentas o a la informalidad. También, bueno, este mercado laboral es desproporcionado para los jóvenes. De los más o menos poco más de 30 millones de jóvenes que hay en México, solo el 26 es parte representativa de la población económicamente activa. También estos datos pues, nos llevan a señalar que los jóvenes en este rango de edad de 15 a 29 años concentran el 47% del desempleo total a nivel nacional. La informalidad, o sea, es decir, bueno, en este caso específicamente la tasa de informalidad juvenil es de cerca del 58%, y esto es superior al promedio nacional para otros rangos etarios. Esto, bueno, justamente nos permite señalar con lo que comenzaba la exposición, y es que los jóvenes en el escenario nacional y mundial están ahí, digamos, con una vulnerabilidad mayor a esos otros rangos etarios. Y en ese sentido, bueno, los jóvenes incorporados en el mercado laboral, pues también están, digamos, expuestos a la precariedad salarial. Cerca del 64% de los jóvenes ocupados gana como máximo 2 salarios mínimos. Y algunos de ellos, ronda el 30%, ganan hasta un salario mínimo. Esto evidentemente lo sitúa por debajo de la línea de pobreza. En estos números también pues resulta alarmante que cerca de 9 millones de jóvenes trabajadores carecen de acceso a servicios de salud. Bueno, estos datos nos permiten señalar puntualmente pues algunas digamos, eh, aspectos que se pueden vincular con la hipótesis de don Víctor Figueroa, y es que los jóvenes con estos datos nos permite ver que no son una masa son una masa permanentemente sobrante, es decir, son excedentes de población. Esta economía
esta estructura económica subdesarrollada es incapaz de poder absorber esta fuerza de trabajo juvenil y los orilla a la informalidad y a la precariedad extrema. La violencia estructural justamente está en estos escenarios porque es un sistema que condena a la juventud a pobreza laboral y les niega la posibilidad con esta pobreza laboral, con estos salarios, con esta falta de acceso a servicios, a derechos, a prestaciones, pues justamente les niega la posibilidad a ellos, así como a sus familias, de poder llevar a cabo esos proyectos de vida. Y bueno, este escenario en el que los jóvenes están inmersos y que están expuestos, pues justamente también no estaría completo si no señaláramos, por ejemplo, las tasas de homicidio. La población de jóvenes entre los 25 a los 30, a 29 años, la tasa de homicidio está rondando entre las 100 muertes por cada 100,000 habitantes. Es decir, principalmente asociada a varones. O sea, los varones jóvenes en estos rangos de edad son quienes más expuestos están. Esto, bueno, es importante porque en el escenario nacional, pues México en los últimos años, desde que inició la guerra contra el narco, pues fue posicionado como Zacatecas, el estado de Zacatecas, la entidad de Zacatecas, una de las entidades más violentas, ciudades como Zacatecas y Fresnillo, donde más violencia homicida hacia los jóvenes se podía percibir. Y bueno, este es el escenario donde estamos ahorita. Nos falta concretar un pequeñito apartado de este tercer capítulo para señalar la situación de los jóvenes a nivel de Zacatecas. Estamos en este punto y lo que viene pues es justamente hacer algunas correcciones al guión de entrevista para poder salir a campo y empezar a aplicar estas entrevistas y intentar recuperar las narrativas de los jóvenes en estos procesos. Muchas gracias. Bueno, lo que podemos observar es que ambas temáticas, tanto la de Gema como la de Sergio, no son particulares